Bienvenidas, bienvenidos a Escribir con los 5 sentidos. Es el leitmotiv que este año el Festival Benengeli, que organiza el Instituto Cervantes, articula todas las conversaciones, todas las charlas, todas las discusiones. Quisiera agradecer a José Manuel Fajardo, coordinador de este festival, y también a Juan Carlos Méndez Guedes la invitación para conversar sobre lenguaje y sensorialidad, sobre mundo, poesía, con una autora cuya obra, la poesía, pero creo que toda su obra, inconfundible, está inmersa y en sintonía con los sentidos. Su obra es un despliegue de corporalidad expansiva, pero que tiene conciencia de esa corporalidad. De alguna forma, especialmente su poesía y especialmente también los primeros poemarios son poemas y libros para leerse, paladearse, escucharse en voz alta, respirarse casi, escucharse, teniendo en cuenta la poesía centroamericana, la conversacionalidad tan propia de esta zona, la oralidad. En definitiva, creo que la poesía, la creación de Gioconda Belli es un derroche sensitivo y sinestésico. Bienvenida, Gioconda Belli. Tu poesía, como decía, dice el corazón y dice también las tripas. Quisiera comenzar con leyendo una pequeña cita en la que describes qué es para ti la pulsión poética. Es una cita del comienzo de tu carrera, creo que muy significativa y muy iluminadora. Dice: recuerdo que yo tenía las piernas cruzadas encima del brazo de la mecedora y que me miré los pies, no sé por qué, ligeramente deslumbrada de que mi mente, con el solo estímulo del sol derramándose sobre las hojas de hierba del jardín, hubiese empezado a producir la cinta serpiente de palabras cuya rara levedad y sonoro contoneo claramente contenía una idea. Un mundo misterioso que tomaba forma frente a mis ojos, reverberando en la luz perpendicular como un animal de espejismo que imperioso me pedía le concediera la vida y no lo dejara marchar. Un estímulo sensorial, Gioconda, un instinto produce una idea. Esto es la emoción, la intuición como reacción inmediata ante el mundo sin pensar, esa tormenta eléctrica o ese latido del corazón, que dices tú, fuera del corazón, es lo que es el motor de la escritura, aunque luego se razone, se sedimente, se ordene, se articule con la razón, con la idea. Digamos, dices en una imagen muy poderosa que al final el poema en concreto tiene que ser como un nacatamal, como un nacatamalito al que nada le sobra ni nada le falta, concentradito, pero eso es un trabajo posterior y primero viene esa intuición, esa emoción. Gracias, María José, por estarme preguntando, y gracias a Benengeli, que nos va a permitir esta conversación, que siempre es interesante hablar de estas cosas. Mira, para mí desde el principio, y eso es lo que estabas leyendo, la poesía se desató en ese momento. Yo había andado con ideas, con cosas que me pasaban como un avión que pasa con esos rótulos, ¿no? Esos que pasan arrastrando rótulos. Pero llegó ese momento en que estaba sentada viendo el atardecer, viendo nada. En realidad estaba como sentada ahí pensando, y de repente la hierba, el verde de la hierba, el sol sobre la hierba, no sé, tuve una sensación de estar viva de otra manera, de estar viva no solamente físicamente, sino que como un aleteo interior que se expresó en palabras. O sea, que realmente empecé a pensar cómo escribir y escribí. O sea, ese fue mi comienzo. Y siempre para mí hay una gran dosis sensorial. Yo tengo un poema que dice que cuando siento que quiero escribir un poema, digo, me parece que voy a estornudar flores. Y que si abro la boca voy a provocar un huracán con todo el viento que tengo en los pulmones. Entonces, hay esa maravillosa sensación del cuerpo. Y otra cosa que he tenido también ha sido reivindicar el cuerpo. O sea, ¿por qué soy poeta? Por los sentidos, porque si no tuviera este cuerpo, ¿no?
no podría recibir todos esos estímulos que se convierten en poesía. Y como siempre nos han hablado de esa división, ¿no? Alma y cuerpo, y en el caso de las mujeres en particular, nosotros el cuerpo se nos ha negado de alguna manera, es el cuerpo de Eva que perdió el paraíso terrenal y en cambio la mujer ha sido la del corazón, el alma, la mente. Entonces a mí me ha parecido que es al contrario, que la mujer estamos tan vinculadas a la naturaleza, al cuerpo, que eso es lo que en mi caso yo decidí darle rienda suelta. Muy interesante y muy en sintonía con otra pregunta que tenía para ti en relación con esa cosmovisión que tienes, ese imaginario tan pleno, decía, tan sensorial y tan sinestésico. La naturaleza, el hecho de ser mujer, el feminismo cultural francés establece esa diferencia entre razón e intuición, con filósofas y pensadoras como Lucy Irigaray o Hélène Cixous. Ellas piensan que hay determinados saberes o cualidades o habilidades que las mujeres realmente tenemos más desarrolladas que los hombres. Es peligroso el razonamiento y esencialista, pero ellas defienden que realmente tenemos una conexión, que creo que tú también estás en eso, con la emocionalidad, con la sensibilidad, con la tierra, con la fecundidad, con la fertilidad. Esto llevado a extremo lo plantea también el ecofeminismo, ¿no? De Vandana Shiva, Françoise Dobon. Entonces, te iba a preguntar, Antonio Damasio, el neurocientífico portugués, dice que los sentimientos son consecuencia de las emociones y que si tuviéramos más en cuenta esas emociones, esos sentimientos, que son esas emociones, digamos, sedimentadas, razonaríamos de forma más creativa y tomaríamos mejores decisiones. Entonces, si seguimos esa idea de que la mujer realmente tiene una conexión mayor, cosa que las feministas anglosajonas cuestionan, ¿no? Con la intuición, con la pulsión, con lo creativo, con lo irracional, tomaríamos, digo, mejores decisiones. ¿Qué piensas de esto? Porque en algún momento tú reflexionas también sobre si las mujeres tomaran el poder, digamos, esa utopía, ¿no? Que está en el país de las mujeres también, ¿realmente llegarían a conseguir un mundo más igualitario, con más equidad, con más justicia social, digamos, un ecosistema más plausible, o repetiríamos, si imitamos estrategias del heteropatriarcado, tal vez sí repetiríamos errores y fallas? Háblame de esto, Yoconda, porque Sería también en tus ensayos... un poquito, mira, a mí me parece, vamos a empezar por el principio de tu pregunta, que es la intuición. Yo creo que la intuición femenina es una realidad y te la voy a demostrar, o sea, por la biología. La intuición tiene que ver con que las mujeres somos responsables de dar vida. ¿Y qué pasa con esa criatura a la que damos vida? Esa es una criatura que, contrario a las otras criaturas de la naturaleza que tienen los perros, los caballos, etcétera, necesita quien lo cuide. Un niño no puede sobrevivir sin alguien que esté ahí, que le dé de comer, que lo cargue, que lo limpie, etc. Son los seres más indefensos. Entonces hay una función de la intuición que tiene que ver con la sobrevivencia de esa criatura, que vos sos la productora de esa criatura. Entonces yo creo que venimos equipadas con una capacidad especial de intuir la necesidad del otro, de intuir, bueno, eso del niño se expande porque no solamente lo ejercemos con nuestros hijos, sino también con todo lo que nos rodea. Y por eso es que pienso que sí, las mujeres tendríamos una visión más integral de la sociedad, una visión del ser humano en su totalidad, y por eso pienso que seríamos mejores gobernantes, más compasivas. Claro, todo esto tiene sus excepciones, pues no te voy a decir que Margaret Thatcher fue compasiva o que la mujer que está gobernando en Nicaragua es todo lo contrario, es cruel, y la crueldad de la Lady Macbeth es también, o sea, la crueldad de ciertas mujeres ha pasado a la literatura. Y también la otra cosa es que la dulzura ha sido como
menospreciada, como vista como una debilidad de la mujer. Desprestigiada, igual que sí, Sí, la es ternura, la ternura. sensibilidad. Exactamente. Entonces, a mí me parece que ahí también entra el cuerpo, los sentidos. Uno tiene que estar pendiente del ruido. Cuando tenés un bebé, que si llora, que si no llora, la respiración, el sentimiento de la piel, La ¿no? piel, el La tacto, piel, la el escucha. olor. O sea, Ahí están los sentidos. todo ese efecto, digamos, de la corporalidad juega un papel fundamental en la maternidad. Claro, y es posible que la mujer a veces se haya desprestigiado a sí misma o no haya escuchado estas intuiciones porque había que ser de otra manera para equipararse al varón, ¿no? Como defiende No, exactamente. Simone de Por Beauvoir. eso, Entonces, una de las cosas que yo creo de lo que pasa con las mujeres en el poder, digamos, es que una mujer que llega al poder en este contexto, donde toda la organización de la sociedad es un producto de una mente masculina, entonces, ¿qué pasa? Que vos te tenés que integrar en ese contexto y eso hace que asumas comportamientos masculinos. Y que además, como digo yo, la primera cosa que una mujer tiene que probar es que es tan buena como cualquier hombre, en una posición de esas, ¿no? En una posición de poder, en una posición pública. Entonces, eso es de por sí, digamos que no en detrimento, va en detrimento de lo que puede hacer la mujer con sus capacidades. Porque la emoción, el sentimiento, todo eso es fundamentalmente lo que nos hace lograr esa conexión entre la razón y el corazón, ¿no? Por eso existe la sororidad, pero también existe todo lo contrario, ¿verdad? Sí, pero entre los hombres también. Claro. Es la competitividad, porque vivimos en sociedades sumamente competitivas y la mujer no solamente tiene que competir con los con hombres, el hombre, sino con las mujeres. sino que también con otras mujeres que también están compitiendo con los hombres. Entonces se vuelve, pero yo siempre sostengo que las mujeres somos las mejores amigas de otras mujeres, porque yo cuando me dicen eso, que las mujeres nos atacamos, yo digo, a ver, decime quién te cuida cuando estás enferma, quién, si tenés una situación en tu vida que estás sola, ¿quién te va a ir a apañar? Son tus amigas mujeres, ¿no? Las madres, las abuelas, las hermanas, ¿no? Sí, aunque no seas familia. Yo he tenido también, situaciones amigas, donde por la que me ayudan son las amigas. Las amigas. Sí. Estaba pensando que en Balzac, en los escritores del siglo XIX, Balzac, por ejemplo, para trazar la comedia humana, articula meticulosamente los personajes, las escenas, planifica, organiza, y sin embargo dicen que escribe por la noche en una suerte de trance, en una pulsión, medio sonámbulo, en un rapto. Y pensaba, ¿será también una cuestión de géneros para una novela donde hay una introspección, como en tu última novela, por ejemplo, Un silencio lleno de murmullos? Hay una introspección psicológica, sociológica, una construcción de los personajes. ¿Ahí primaría más la razón, esa organización mental? ¿O siempre está también la pulsión en el origen, en la idea, en el motor un poco de la trama? Creo que cada escritor es diferente. En tu caso, claro. Y en mi caso, yo soy de intuición. Entonces, digamos que yo tengo una idea. Para también la narrativa, la crónica. Sí, para la todo. narrativa. Entonces, para mí se me viene construyendo la isla en la niebla que le decía Virginia Woolf, ¿no? Que ella, la novela al principio es una isla en la niebla y vos tenés que crear un puente para acercarte. Y que solo en la medida en que ese puente va haciéndose, entonces la niebla se empieza a disipar y podés saber qué es lo que tenés ahí, la novela. No, a mí me pasa eso, o sea, yo me absorbo totalmente en la novela, pero con mis 5 sentidos, en cierta manera, porque yo estoy viendo como una película. Tengo que estar sola en un lugar, no me importa si es he tenido oficinas que son como lo más pequeño del mundo. Tuve una en Los Ángeles cuando escribí El pergamino de la seducción, me acuerdo, que solo tenía una ventana de paletas atrás de mí que no veía nada. Y era una oficina fea, un edificio de oficina, y era pequeñísima. Pero yo la arreglé, le puse el libro, le puse mi escritor. Yo fui feliz en ese lugar, porque yo me ponía música del tiempo de Juana de Castilla. Me acuerdo un
un compositor que se llamaba Alejandro Agrícola, que nunca no lo había visto, me puse de la Hilde Bonde-Wilden. Ah, maravillosa. Entonces me ponía en la atmósfera y después todo lo demás era mi mente creando y tenía un mapa donde iba poniendo esto va a pasar, pero yo realmente los mapas los destruyo después, ¿no? Pero me sirven, es como una guía en un laberinto. Pero de todas maneras, a mí lo que me encanta es cuando la novela te posee. Cuando ya el personaje lo puedo tocar, oler casi, ¿me entiendes? Que sueño con ellos y hay algunos personajes que por supuesto me afectan más que otros. Y las mujeres siempre, mis personajes mujeres, tengo una conexión muy vital con ellas, muy perceptiva de lo que pueden estar sintiendo. O sea, en el caso del Pergamino de la Seducción, donde esta mujer, esta muchacha, es seducida por un hombre mayor y que la convence que él quiere saber cómo se habría sentido Juana de Castilla a esta edad, 16 años que ella tiene, ¿no? Y entonces la viste con la ropa de Juana y la chica se va y le empieza a susurrar al oído la historia, pero ella empieza a asumir la historia como que es ella, ¿no? Y dice, soy Juana, y ella se va convirtiendo en Juana. Y esa parte de la conversión de ella, cómo ella se siente, eso fue tremendo, porque además hubo una historia de amor. Te pusiste totalmente en la piel, ¿no? O sea, una historia de amor empatía tremenda, sí, porque bueno, después acabó mal y todo, pero el encuentro de Felipe el Hermoso con Juana fue fantástico. Estaba pensando, Gioconda, también en David Hume, el filósofo escocés del siglo XVIII, y cómo él empieza a defender que el conocimiento, que toda forma de conocimiento procede de los sentidos, a partir de la experiencia, y defiende incluso, aboga por una suerte de ética de las pasiones o ética de los sentimientos. Y me vino también a la cabeza el ensayo de Beatriz Sarlo, la gran crítica argentina, recientemente fallecida, El imperio de los sentimientos, que es un libro que rescata esa escritura folletinesca y de mujeres del siglo XIX como lectoras y como escritoras también. El propio Kant dice que Hume le rescata de ese sueño dogmático de la razón. Y me pregunto si en tu obra, si en tu creación y en tu manera de ver el arte, la literatura, hay también, porque una ética es indudable que hay, pero hay una ética de las pasiones, habría una ética de los sentimientos, relacionada también con lo prerromántico. Creo que hay una raigambre romántica muy profunda o prerromántica en parte de lo que escribes. ¿Podríamos hablar de una ética de las pasiones? Es interesante que ahora que estamos hablando de eso, la literatura romántica es una cosa, o sea, como estaba leyendo el otro día, cómo se está vendiendo y con cuánta gente la está escribiendo. Es interesante, ¿no? Que cada día estamos en un mundo más sórdido, más difícil, y sin embargo la gente está buscando eso, ¿no? La gente joven sobre todo. No, mira, y claro que hay una ética de las pasiones para mí, pero depende a qué le llames ética, porque, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que la ética de nuestras abuelas podría haber sido no provocar las pasiones. Nosotros no tenemos esa ética. Nosotros tenemos una tendencia a querer vivir la pasión, querer vivir el amor, y yo creo que una de las cosas lindas de la vida es arriesgarse, ¿no? Y perder el miedo. Hay gente que se protege del amor porque tiene miedo a sufrir. Y en el caso de mis novelas, por ejemplo, yo he tratado de todo lo contrario, de hacer personas que sí les da miedo, y hay que ver esa parte, cómo vencen el miedo. Ha sido cómo vencer el miedo, porque lo que viene después, aunque después te haga sufrir, vale la pena vivir ese momento, porque si no te quitas esa sensación de vivir que tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con tu cuerpo, porque el cuerpo es el filtro de todo. Claro. Los sentidos, si no tuviéramos esos sentidos, no existiríamos. Claro, y la audacia, yo decía, tú siempre eliges el vértigo,
¿verdad? Yo sí, me encanta. El debate en realidad sobre los sentimientos y los sentidos es el imperio de los sentimientos, de los sentidos, y el control es largo y se extiende desde los estoicos, que ya reconocían lo sensorial pero lo trataban de controlar o limitar. Los epicúreos más tarde le dan más rienda suelta, pero Yo sin soy excesos. más epicúrea. Eres más epicúrea y más hedonista. Dionisíaca. Y finalmente el empirismo incluso, pues eso, reconoce la importancia de los sentidos, como decía antes de Kant sobre Hume. Y por supuesto hay muchas tendencias y teorías filosóficas eclécticas. Yo me preguntaba si toda esta importancia de los sentimientos, lo sensorial, primero tiene más que ver, en tu caso, no necesariamente con el pensamiento occidental o con la razón occidental, sino también con tu tierra, con la naturaleza centroamericana, con lo náhuatl, con los pueblos originarios, con, digamos, lo telúrico que está ahí también. Puede que haya una raíz que esté en esto y no en el... Hay una raíz telúrica definitivamente, porque digamos que mi país es absolutamente sensorial, porque es un país bellísimo, con una historia atropellada, pero donde la belleza, precisamente ese contraste entre esos volcanes magníficos, los lagos, la naturaleza verde, lujuriosa, o sea, yo me acuerdo que yo veía cómo rompen el asfalto, las plantas. Las flores. O sea, que salen, hacen ese esfuerzo de romper, ¿no? Para vivir. Entonces yo creo que eso sí soy hija de esa experiencia, de esa intensidad, porque también he pasado por todos los desastres habido y por haber. O sea, yo creo que eso también te rompe en las defensas. Vivir un terremoto, vivir un huracán, te das cuenta que sos un ser de pura sensibilidad y que somos tan frágiles, ¿no? Y que entonces la vida es una cosa tan frágil, el cuerpo es tan frágil. Yo me acuerdo, yo tengo un poema donde hablo de un hombre que yo quise mucho, que lo mataron, pero que yo me acuerdo que estar con él y sentir que lo podían atravesar, o sea, que ese hombre tan fuerte, tan guapo, tan todo, con una bala, una cosita de este tamaño, podían acabar con él. O sea, ¿me entiendes? Esa vulnerabilidad del ser humano que a mí me produce una enorme ternura. Y sin embargo, hay mucha materia, mucho cuerpo en tu poesía, en tu creación toda, pero también hay una trascendencia, que no sé si llamar espiritual o mística, pero siempre hay una proyección hacia algo más, que tiene que ver probablemente con esa compasión, también como una forma de sentimiento, de sentido más elaborado, con esa proyección ética y política que tiene tu obra. Hay un más allá en todo lo que escribes, ¿no? Claro, porque hay una responsabilidad del otro. O sea, lo que yo creo que también tiene que ver con mi historia, con mi país, etcétera. Cuando vos vivís en esas situaciones de diferencia de clase, por ejemplo, donde ves una gente muy pobre, sufriendo, y te ves a vos misma en otro estrato, eso te crea un choque ético. Y para mí ese choque ético fue muy importante, porque fue lo que me llevó a involucrarme. ¿Y el choque fue como también irracional, o más bien lo meditaste mucho para tomar la acción? Claro que lo medité, pero porque me daba miedo las armas, bueno, claro, ¿me entendés? Y tuve que tomar una decisión de poder dar mi vida por algo, que era una decisión seria, ¿no? Pero al principio fue todo emotivo, y de ver a una persona. Me acuerdo una vez una costurera que llegaba a mi casa de mi mamá, yo cuando estaba chavala, adolescente, que llegaba y era bien calladita, y ella llegaba y nos remendaba las cosas y hacía vestidos, cositas de la casa. Y entonces un día llegó con su hijo, que se le había muerto en el autobús, que iba para el hospital. Y yo nunca se me olvida esa imagen de verla a ella tan como resignadísima, con un bebé en los brazos, muerto. Y muerto
¿me entendés? Por algo Por una totalmente evitable. gastroenteritis, por algo así que no tenía que haberse muerto. Y eso está lleno en mi vida, o sea, de esas imágenes, de esas percepciones. Y me alegro mucho, además, que haya tenido esa oportunidad de tener darle los voz. ojos que me permitieran ver lo que estaba pasando a mi alrededor, de tener la voz que me permite hablar de eso, Contarlo. de poder escribir. Y ahora, a estas alturas de mi vida, siento que lo más importante que he hecho en mi vida es escribir. Entonces, cuando me pongo a pensar en mi militancia política, etcétera, sí, pues fue importante, sobre todo porque me permitió sentirme activa contra un mal, digamos, que yo veía. Pero de todo lo que he hecho en la vida, lo que más siento que se ha comunicado con los demás, que ha hecho más impacto en el corazón de otras personas, ¿no? En el sentimiento, en la percepción, ha sido lo que he escrito. Claro, ha sido más efectivo porque has comunicado esas injusticias sociales y ese mundo que se puede transformar con el Sí. lenguaje. Tú siempre dices que soñando, imaginando un mundo distinto se puede conseguir muy poco a poco. Sí, y he sido idealista y altruista, cosa Bueno, muchísimas gracias, Gioconda, ha sido un placer. Iba a preguntarte también sobre los 7 sentidos de los que se habla ahora en neurociencia y no de 5, porque creo que Gioconda es pionera y es capaz de percibir estos nuevos sentidos de los que se habla hoy día. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están oportunidad. escuchando también. Gracias.